¿Quién fue realmente el más poderoso de los monarcas en Solo Leveling? Cada uno tenía habilidades únicas y un papel distinto en la guerra, pero no todos dejaron la misma marca. Este ranking está hecho puramente a mi consideración, basado en los datos del manual y la novela. Vamos a recorrerlos del puesto 10 al primero, presentando sus poderes y la razón de su lugar en la lista. 10. Monarca de la Transfiguración Yogumun. Yogumun, conocido como el rey de los espectros demoníacos, fue uno de los 9 monarcas creados por el Ser Absoluto. Orgulloso y altivo, siempre se presentó como una figura temible, aunque en realidad su poder estaba limitado. Al no tener un recipiente humano, en la tierra solo podía recurrir a la manifestación de su cuerpo espiritual. Aún así, era lo bastante inteligente para reconocer cuando alguien lo superaba, como ocurrió en su primer encuentro con Jing-Wo. Finalmente, su destino fue sellado cuando Jing-Wo retrocedió en el tiempo con la copa de la reencarnación y lo eliminó junto al resto de los monarcas. ¿Por qué está en este puesto? Jing-Wo lo describió como uno de los que más lo incomodaba, pero su papel era más estratégico que de combate directo. No era un luchador de primera línea, y esa falta de presencia en batalla lo coloca en el último lugar del ranking. 9. Monarca de las plagas, Keresa. Keresa, la reina de los insectos, era una de las monarcas más sádicas. Disfrutaba cazando humanos y tratándolos como presas, aunque con sus secuaces mostraba un extraño aire maternal. Sus habilidades eran variadas: nigromancia, manipulación de maná, regeneración, veneno y la manifestación espiritual. Participó en la muerte de Christopher Reed y en la devastación de Seúl junto a Rakan y Sillad, pero su arrogancia la llevó a subestimar a Jing-Wo. Creyó que podía derrotarlo y se permitió distraerse con Beru, lo que terminó en una muerte rápida. ¿Por qué está en este puesto? Fue eliminada antes de que Jing-Wo despertara por completo como monarca, lo que demuestra que no estaba al nivel de los más poderosos. Además, dependía demasiado de los efectos de estado, y Jing-Wo era inmune a ellos. Esa dependencia la hace vulnerable y justifica su posición baja en el ranking. 8. Rakan, monarca de los colmillos. Rakan, el rey de las bestias, era la representación de la arrogancia y la crueldad. Se deleitaba cazando humanos como si fueran simples presas, mostrando un desprecio absoluto por ellos. Aunque poseía un poder físico descomunal y habilidades notables como la regeneración y la manifestación espiritual, su carácter lo traicionaba. Frente a enemigos superiores como Antares o Jing-Wo, se volvía cobarde y buscaba salvarse, incluso ofreciendo cambiar de bando. Finalmente, muere a manos de Jing-Wo durante la invasión de los monarcas a la Tierra. ¿Por qué está en este puesto? Era un gran combatiente físico, pero su estilo era demasiado salvaje y poco versátil. Dependía de la fuerza bruta y carecía de la técnica o la adaptabilidad que otros monarcas sí mostraban. Por eso, aunque poderoso, queda en el 8º lugar. 7. Sillad, monarca de hielo. El rey de la gente de las nieves fue uno de los primeros monarcas en aparecer. Orgulloso y confiado en sus habilidades, mostraba una curiosa aversión al conflicto y al derramamiento de sangre, aunque el miedo lo llevó a actuar de manera irracional en varias ocasiones. Su combinación de magia de hielo y combate cuerpo a cuerpo era impresionante, lo que lo convertía en un rival temible. Sin embargo, al enfrentarse a Jing-Wo, terminó siendo derrotado, y su muerte sirvió como venganza por la caída de Gogu-Nee. ¿Por qué está en este puesto? Además de su poder mágico, Sillad era un combatiente más técnico que Rakan. Aunque no tan fuerte físicamente, su estilo era más refinado, cercano a las artes marciales, y no tan salvaje. Esa combinación lo hace superior a Rakan y justifica su posición en el 7º lugar. 6. Tarnak, monarca del cuerpo de hierro. Tarnak, el rey de los humanoides monstruosos, fue uno de los pocos monarcas que no cayó directamente a manos de Jing-Wo. Confiado y egoísta, despreciaba profundamente a los humanos y se negaba a reconocer que Jing-Wo pudiera ser un verdadero monarca por su origen humano. Sus habilidades más destacadas eran la telepatía y la manifestación espiritual. Durante la invasión, intentó acabar con Thomas Andre, creyéndolo solo, pero terminó emboscado y eliminado por el trabajo conjunto de Beru, Belien y el propio Thomas. ¿Por qué está en este puesto? Si lo comparamos con Sillad, vemos que Ygritte pudo seguirle el ritmo y Beru llegó a destruir su hechizo más poderoso. Lo que demuestra que si hubieran trabajado juntos podían derrotarlo. Sin embargo, para derrotar a Tarnak se necesitó coordinación y trabajo en equipo de Toumen Andre, Beru y Belien, lo que lo coloca por encima de Sillad pero no más alto en el ranking. 5. Legia, monarca del principio. Legia,
el rey de los gigantes, fue el único monarca capturado por los gobernantes. Tras la muerte del ser absoluto, fue encerrado y utilizado como fuente de maná para el reino humano. Astuto y engañoso, su poder estaba limitado por siglos de cautiverio y la falta de un recipiente, aunque sus habilidades de inducción de la verdad y manifestación espiritual lo hacían temible. Finalmente, murió a manos de Jing-Wo tras intentar traicionarlo pese a un acuerdo de lealtad. ¿Por qué está en este puesto? Su poder era tan grande que, según la novela, se necesitaron 4 gobernantes con artefactos imbuidos por el ser absoluto para poder encerrarlo. Esa hazaña lo coloca en el top 5, incluso si en la historia aparece debilitado por su encarcelamiento. 4. Baren, monarca de las llamas blancas. Baren, el rey de los demonios, era una figura temida por su crueldad y su aura intimidante, incluso sin contar con un recipiente humano. Nunca se acobardaba ante una pelea, ni siquiera cuando sabía que estaba destinada a perder, como ocurrió en su enfrentamiento contra Asborn durante la guerra entre gobernantes y monarcas. En la historia, Jing-Wo derrota a una copia de Baren en el castillo demonio, lo que deja claro que el original era mucho más poderoso que esa versión. Sus habilidades más destacadas eran el ejército del infierno, el aliento relámpago y la manifestación espiritual. ¿Por qué está en este puesto? Antares lo eligió junto a Rakan para atacar directamente a Asborn, lo que demuestra su nivel de poder y confianza. Además, su ejército tenía una ventaja táctica única: los demonios no podían ser convertidos en sombras debido a su maná corrupto. Esa resistencia lo convierte en uno de los monarcas más peligrosos y justifica su posición en el 4º lugar. 3. Antares, monarca de la destrucción. Antares, el rey de los dragones, fue el último gran enemigo de la serie y la mayor amenaza para Jing-Wo. No era un simple villano, sino una fuerza de la naturaleza nacida con un propósito: aniquilar toda forma de vida. Despreciaba a los humanos, pero respetaba a quienes podían enfrentarlo, y en toda la historia solo Jing-Wo logró ganarse ese respeto. Su poder era abrumador, el miedo del dragón paralizaba incluso a las sombras de Jing-Wo y desestabilizaba ejércitos enteros, mientras que su aliento de destrucción era tan devastador que calcinó el suelo reforzado con el maná de Legia. Además, podía cambiar de forma entre humano, dragón o híbrido, y en combate era rápido, brutal y preciso, llegando incluso a herir a Jing-Wo en un duelo directo. Finalmente, cayó, pero obligó a Jing-Wo a usar todo su poder y recibir el apoyo de los gobernantes. Incluso luego del reinicio, cuando se enfrentaron por segunda vez, aún fue capaz de lastimar a Jing-Wo. ¿Por qué está en este puesto? Sé que aquí habrá debate, porque muchos lo consideran el más fuerte. Sin embargo, lo coloco en el 3er lugar porque, aunque su poder era descomunal y marcó el clímax de la historia, no fue definitivo frente al sucesor de las sombras, y si Jing-Wo pudo hacerlo significa que Asborn también tenía ese poder. 2. Asborn, monarca de las sombras. Asborn, conocido como el gran fragmento de luz brillante, fue originalmente el gobernante más poderoso antes de convertirse en monarca por decisión propia. Temido tanto por gobernantes como por monarcas, su poder era prácticamente ilimitado y único, vinculado al concepto de la muerte, algo que solo el ser absoluto pudo reconocer. Durante la guerra, fue traicionado por Rakan y Baren, con quienes había unido fuerzas contra los gobernantes. A diferencia de otros, Asborn mostró un interés genuino por la vida y se cansó de la lucha interminable, lo que lo llevó a buscar un sucesor capaz de poner fin al conflicto. Ese sucesor fue San Jing-Wo, dentro de quien sigue existiendo. ¿Por qué está en este puesto? Asborn tenía el mismo potencial que Jing-Wo, pero eligió no pelear. Era el gobernante más fuerte, el fragmento de luz más brillante, pero su decisión de retirarse lo coloca en el 2º lugar. Su poder era ilimitado, pero nunca lo llevó al extremo como lo haría su sucesor. 1. San Jing-Wo, sucesor del monarca de las sombras. Jing-Wo estaba destinado a ser el recipiente de Asborn, pero terminó heredando y expandiendo su poder. A diferencia de Asborn, él sí eligió pelear, y eso le permitió llevar sus habilidades a un nivel que su predecesor nunca imaginó. Incluso sin dominar por completo sus poderes, derrotó con facilidad a Siyat y Rakan, y fue capaz de plantar cara a Antares. Tras quedar atrapado en la brecha de Mentionel, venció a todos los monarcas. Además, puede crear sistemas como el arquitecto, y al absorber la runa de Kamish obtuvo una de las habilidades más poderosas, el miedo a los dragones, también presente en Antares. En Solo Leveling, Ragnarök,
Se menciona que Jin-Woo y su ejército enfrentan a los dioses exteriores, un conflicto comparable al del ser absoluto contra monarcas y gobernantes. ¿Por qué está en este puesto? Jin-Woo no solo heredó el poder de Asborn, lo llevó más allá. Su decisión de luchar lo convirtió en el cazador más fuerte de todos, capaz de superar incluso a Antares y de enfrentarse a amenazas que van más allá de los monarcas. Por eso ocupa el primer lugar en este ranking. ¿Y tú, estás de acuerdo con este ranking? Da jamás saber en los comentarios tu opinión, no olvides suscribirte y darle like.